Bueno, eh, vamos a continuar entonces con la segunda parte. Vimos la introducción y la primera parte que fue sobre la historicidad o no del personaje descrito en los 4 evangelios canónicos como Jesús. La segunda parte dijimos que vamos a ver un personaje realmente histórico, según lo atestiguan varias fuentes judías que no eran, digamos, favorables al cristianismo, o sea que no se las puede acusar, digamos, de querer inventar cosas que no ocurrieron, ¿no es cierto? Porque no estaban tratando de organizar una nueva religión, como fue el caso de los evangelios canónicos, que dijimos, se sabe hoy que se escribieron después del año 70, cuando se destruyó por segunda vez el templo de Jerusalén, y algunos hasta en el siglo II, ¿no es cierto? Contando a partir cero la fecha habitual que se tomó, y que se tomó bastante tarde, ¿no? Se tomó en el 524, el abad romano Dionisio Exiguo, siguiendo indicaciones que habían sido dejadas por Constantino, ¿no es cierto? No se podía tener tal ausencia de datos sobre el fundador de la religión imperial, que pasó a ser con Constantino el cristianismo, ¿no es cierto? La religión de Roma, el imperio romano. Entonces, sin embargo, todavía se discutían cosas en los concilios, ¿cierto? Que no se puede decir que eso bajó por fax del cielo, sino que fueron hechos por, digamos, en disputas bastante arduas, algunas, con peleas bastante notables y lamentables entre los participantes, y que se acusaban mutuamente de herejía y cosas por el estilo. Estaban la ortodoxia y la heterodoxia. Se empezó bueno, en ese momento no estaba claro quién era quién, digamos, fue una cuestión de poder hasta que se instaló una de las muchas posturas que había, de las 80 y tantas posiciones que había en el cristianismo primitivo, triunfó al final una. Bueno, hemos dicho que por más que haya habido todos estos asuntos, igual nosotros rescatamos el valor, ¿no es cierto?, que tienen los evangelios canónicos, ¿no es cierto?, el valor espiritual, si se lo entiende con la adecuada flexibilidad. Bueno, habíamos dicho que lo último que habíamos dicho era referido al libro de el alemán Belly Fricke, El juicio contra Jesús, donde este abogado criminalista, ¿no es cierto?, profundo conocedor del derecho y estudioso de la historia y los textos evangélicos,
bueno, argumenta sobre la dificultad de aceptar que hubo realmente un juicio como lo describen los evangelios, porque hay tantas contradicciones con las leyes de la época que es, lo, digamos, lo más posible es que este juicio sea parte del mito que se formó. Habla también del desdén de los evangelistas, los que escribieron los evangelios, por la veracidad histórica, las contradicciones sobre temas fundamentales que tienen, sobre como la genealogía de Jesús, lugar y fecha del nacimiento de Jesús, falsificaciones sobre datos de la entrada de Jesús, supuesta entrada en Jerusalén, sobre la supuesta traición de Judas, etc. Bueno, entonces yo había dicho que en el siglo I no hay datos independientes de estos evangelios que se escribieron, vamos a pensar más bien en el siglo II. Y a partir de ahí, bueno, todos los escritores del cristianismo desde el siglo II, Suetonio, Plinio el Joven, Celso, hay una serie, digamos, de conocidas, renombradas figuras que empezaron a repetir lo que ellos habían ya diseminado, se había diseminado como una verdad a partir de los evangelios, ¿no es cierto? Se había ya empezado a establecer una ortodoxia. No obstante, hay todavía diferencias bastante considerables, ¿no? Por ejemplo, Ireneo de Lyon, aproximadamente por el 150 después de Cristo, después del año 0, vamos a decirlo mejor, decía que el que escribió el Evangelio según San Juan había transmitido, y que los, digamos, hermanos mayores que lo siguieron habían repetido, dando fe de que la prédica de Cristo a través de Jesús se dio entre los 40 y los 50 años. Con lo cual uno ve que como no era que vivió 33 años, y que de los 30 a los 33 fue la transmisión del Cristo a través de Jesús. Bueno, ya vemos cómo se trata más bien de un aspecto simbólico, digamos, de mitos, de arquetipos, muy potente, muy, digamos, muy interesante de por sí, pero que no son verdad histórica, o por lo menos hay muchas contradicciones, porque Ireneo fue el que determinó cuáles eran los evangelios que fueron considerados a partir de ahí apócrifos, ¿no es cierto? Y fueron dejados de considerar. O sea que es uno de los padres de la Iglesia importantes. También tenemos que decir que Epifanio, siglo IV, llegó a poner en la genealogía de Jesús a Jacob ben Panter, Jacobo, hijo de Pantera,
y que de ahí hace descender la línea de Jesús, lo cual coincide con unos pasajes, varios pasajes del Talmud. Bueno, tenemos que, antes que nada, empezar haciendo una afirmación bien contundente. Según las fuentes judías talmúdicas, Jesús fue uno de los discípulos de un presidente del Sanedrín. El Sanedrín, máximo tribunal religioso y civil judío, estaba compuesto por un presidente o Nasi y un vice, digamos, Abbeit Din, que lo acompañaba. Y en el periodo que nos interesa, que es el que abarca el periodo entre los Soferim, y los Tanaim, entre gente que, digamos, venía trayendo la tradición del judaísmo desde Babilonia, en el siglo VI a.C., hasta hubo 5 pares de estos que dirigían el Sanedrín. El segundo par fue presidido, puedo citar incluso quiénes fueron estos pares, es conocido, esto es historia, digamos, dentro de lo que es el judaísmo. El primero fue Yosei ben Yoeser de Sredá. Ese fue el primer presidente de estas 5 parejas del Sanedrín, acompañado por Yosei ben Yohanan de Jerusalén. Después estaba Yoshua ben Pelagiá, que fue el que estaba relacionado con Jesús, y acompañado por Nitai de Arbel. Después le siguieron Yehudá ben Tabai y Shimón ben Shatach, después Shemayá y Abtalión, y finalmente Hillel y Shammai. Estos fueron los 5 pares o sugot, como se dice en hebreo, de líderes religiosos que llevaron la tradición desde los Soferim hasta los Tanaim o rabinos posteriores a Hillel y Shammai. Entonces, ¿quién era este Yoshua ben Pelagiá? Era nada menos, se dice, que el tío abuelo por parte materna, por parte de Miriam, que es la forma que se dice en hebreo María. María es como una contracción, digamos, de Miriam. El tío abuelo de Jesús fue Yoshua ben Pelagiá, y que él le enseñaba, le enseñó las primeras lecciones sobre la Torá a Jesús, y también la protegió a María, que se vio en una situación, sabemos, bastante comprometida
por haber quedado embarazada, estando comprometida ya con José, y bueno, todo eso le trajo aparejada, ¿no es cierto?, una situación legal bastante difícil de manejar, con riesgo de morir lapidada. Y bueno, sí se salvó gracias a que su tío abuelo era el presidente del Sanedrín. También sufrió una persecución del etnarca, eran sumos sacerdotes y etnarcas que gobernaban Judea en esa época, Juan Hircano I, que era un saduceo y persiguió a los fariseos, otra de las sectas, son dos sectas distintas, digamos. Los saduceos estaban persiguiendo a los fariseos, y ordenaron muchas matanzas. Entonces, para salvar su vida y salvarlo también a Jesús, Ben Pelagiá se lo lleva a Egipto, a Alejandría. Posiblemente este ha sido una antecedente de la posterior huida de José María, ¿no es cierto?, de los evangelios, que se lo llevan a Jesús a Egipto, ¿no es cierto?, si han nacido en el caso de los evangelios.